Muy bien, hermanos. Por favor, abrir las Biblias en Mateo. Capítulo 25. Y los versículos del 1 al 13. Mateo 25, versículos del 1 al 13. Bien. Es la parábola de las 10 vírgenes. Y dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, hermanos, pues hay cosas que el Señor hace que están envueltas en un misterio. Y una de esas cosas es precisamente todo lo que tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo. A través del Nuevo Testamento sabemos perfectamente cómo Él vino por primera vez a la tierra. También conocemos las profecías del Antiguo Testamento e incluso por las propias palabras del Señor Jesús, que Él volverá. Y justamente es aquí donde comienza el misterio que rodea todo lo relativo a la segunda venida. Hay un misterio porque no se sabe, porque el Señor Jesús no dio los detalles acerca del orden de los acontecimientos de su segunda venida. Algunos creen que Jesús vendrá por su pueblo antes de la gran tribulación. Otros, por el contrario, piensan que vendrá al final de la gran tribulación. Y por supuesto, hay que también piensa que esto ocurrirá justamente a la mitad de la gran tribulación. Será porque a mí me gusta, pero yo prefiero pensar en que el Señor vendrá antes de la gran tribulación. Y que Él vendrá en las nubes, resucitará a los muertos en Cristo, ¿vale? Y nos llevará a los que estemos vivos también en ese momento para estar con Él en el cielo. Y ya sabéis
que todo esto, lo relativo al rapto y la resurrección, se describen en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 en adelante, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que murieron, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Este es un misterio, pero es un misterio relativo. ¿Será antes? ¿Será al final? ¿Será en medio? Pero al menos sabemos que hay tres opciones. Lo que no sabemos, y es sí que es verdad, es cuándo va a suceder. Porque el Señor Jesús se lo dijo repetidamente a sus discípulos y a toda la gente que le oía. Y él dijo, por ejemplo, en el capítulo anterior, Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y continúa diciendo en el 42, velad pues, porque no sabéis a la hora en la que ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperáis. Y luego en Hechos podemos leer lo siguiente. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Así que nos quedamos un poco colgados en la incógnita de cómo, o mejor dicho, de cuándo, porque el cómo sí sabemos cómo será, pero no sabemos el cuándo. Pues bien, lo que sí estamos seguros es de que el Señor Jesús volverá, pero cuándo nadie lo sabe. Por eso, repetidas veces, el Señor dice, hay que estar preparados. Y la parábola que hemos leído esta mañana trata sobre ese tema. Todos nosotros tenemos que estar preparados para su llegada. Y comienza la parábola con la descripción de una boda, donde dice que 10 vírgenes estaban esperando la llegada del novio. Las bodas en la actualidad son un elemento, como diría yo, una celebración importante, ¿no?, en la vida de cualquier persona. Y las bodas de hoy día están cargadas de formalidad, vamos a decirlo. Recibes la invitación, vienes a la iglesia, entra la novia, todo el mundo se pone de pie, después hay un banquete y hay todo un ceremonial en torno a eso. Sin embargo, en aquellos tiempos, las bodas eran muy diferentes. Y es lo que se está narrando ahí. Porque cuando llegaba el momento de la boda, el novio salía de su casa acompañado por familiares y amigos y se dirigía a la casa de la novia. Y cuando llegaba, allí se celebraba la ceremonia nupcial.
Y también era común en aquel tiempo que las bodas se celebrasen de noche. Tras la ceremonia, el novio y la novia, acompañados por su familia, por sus amigos, regresaban a la casa del novio, y era allí donde se celebraba el banquete nupcial. Así que había como dos procesiones: la que salía de la casa del novio hasta la novia, hasta la casa de la novia, y una vez celebrada la ceremonia, la que salía desde la casa de la novia hacia la casa del novio para celebrar el banquete. Como esto se hacía por la noche, evidentemente, como no había alumbrado público como hoy día, tenemos que entender eso, estaba todo a oscuras. Entonces era necesario que hubiese jóvenes que portaban lámparas para iluminar el camino. Porque ya os podéis imaginar que caminar en la noche y a oscura era peligroso. Si no ves una piedra en el camino, tampoco estaban las calles asfaltadas como hoy día, pues era fácil tropezar. Entonces ellas prestaban un gran servicio. Y ahí estaban las 10 vírgenes de la parábola para iluminar el camino. Y cada una portaba una lámpara. Y su deber era solamente uno. Estar preparadas y listas para partir cuando llegase el novio. Porque si no lo estaban, entonces toda la procesión nupcial se vería obligada ¿a qué? A caminar a oscuras. Y sigue Jesús narrando que entre esas 10 jóvenes había 5 insensatas y 5 prudentes. Las insensatas tenían sus lámparas con el aceite que contenían. Pero dice en el versículo 3, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y las prudentes también tenían sus lámparas, pero las prudentes, versículo 4, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Pero el novio no llegó cuando se le esperaba. Dice el versículo 25, y tardándose el esposo. Así que, como las bodas eran de noche, la gente se levantaba a las 6 de la mañana, nada más que amanecía para ir a trabajar. Pues ya a estas horas, ¿os imagináis cómo estaba la gente? Cansada. Y entonces dice el versículo 25, cabecearon todas y se durmieron. Y la escena es fácil de imaginar, porque ¿quién no ha estado trasnochando esperando algo? Pero, no sé, cualquier cosa a lo mejor en la televisión, por poner un ejemplo, y se ha quedado dormido. Entonces, no sé si vosotros habéis leído y escuchado predicaciones sobre esta parábola. Hay muchos comentaristas que parece que les gusta aplicar el método hebraico hermenéutico llamado DOT, donde lo que se buscan son alegorías y significados espirituales ocultos dentro de la palabra. Y por ejemplo, hay quien dice que el aceite es el Espíritu Santo y que las lámparas representan los corazones de estas mujeres. Y por lo tanto interpretan que las mujeres insensatas creían en Jesús
pero que no habían recibido al Espíritu Santo, lo cual significa que no era salva. Yo eso no lo veo por ningún sitio en lo que estamos leyendo ahí. Otros creen que la falta de aceite en la base debe significar que perdieron al Espíritu Santo y por lo tanto perdieron su salvación. Yo tampoco veo eso ahí. Y otros siguen tratando de sacar significados complejos con toda clase de teoría. Ahí dice lo que dice. Y no hay mejor explicación que la simplicidad. No buscarle tres pies al gato. Las 10 mujeres tenían una sola y única tarea que cumplir: estar listas para cuando llegase el novio. Y debían tener sus lámparas llenas de aceite para iluminar el camino de la procesión nupcial. Y por supuesto, también deberían tener aceite de reserva para reponer el aceite de la lámpara que se había consumido. Esta era su tarea: estar preparadas, mejor dicho, para cuando apareciera el novio. ¿Y qué pasó ahí? Solamente algunas, 5 de ellas, estaban preparadas. Tenían sus lámparas llenas de aceite y también recipientes con aceite de reserva. Por lo tanto, estaban listas para recibir al novio y dispuestas para cumplir con la misión que se les había asignado. Las otras no lo estaban, porque aunque tenían aceite en sus lámparas, no es suficiente para toda la noche. Y evidentemente no tenían aceite para reponer el que se había consumido. No hay en esta parábola misterios profundos. Aquí no hay ni símbolos, ni alegorías, como otra gente quiere ver. Está hablando de una cosa muy simple: que tenemos que estar preparados para recibir al esposo cuando venga por su esposa, que es la iglesia. De eso es de lo que está hablando, no de otra cosa. ¿Y qué va a pasar? Porque algunas personas estarán preparadas cuando el Señor venga y otras no. En el capítulo anterior, 24, versículo 40, él dice, el propio Jesús hablando de este tema: entonces 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y 2 estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces, ¿cómo prepararse para encontrarse con Jesús? Pues hermanos, la respuesta es bien sencilla. Porque la única manera de estar preparado para el regreso del Señor Jesucristo es tener una relación personal con Él. La única manera de estar preparado es aceptar a Jesús como tu Dios, tu Señor y tu Salvador, que murió en la cruz por tus pecados, resucitando al tercer día. Estar preparado es tan sencillo como tener fe en Jesús. Y las Escrituras no se cansan de repetirlo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16.
Entonces la pregunta para ti que me escuchas es, ¿estás preparado? Pues que puedes estarlo, evidentemente, si vienes a Cristo y confías en Él. Y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Mientras las mujeres dormían, llegó el novio. ¿Por qué se durmieron? Bueno, quizás pensaron que, como era tan tarde, la boda no se celebraría hasta el día siguiente. La iglesia primitiva creía en la llegada inminente del Señor Jesucristo. Estamos hablando del siglo I y estamos en el siglo XXI. ¿Cuánto han pasado? 2100 años. Y todavía el Señor Jesús no ha venido. ¿Cuándo vendrá? ¿A quién lo sabe? No, recordemos que ni los ángeles, ni el propio Señor Jesucristo, solo el Padre. Bueno, el caso es que tanto esperar, se quedaron dormidas. Y cuando el novio llegó, hay una cosa curiosa, todas las 10 se sorprendieron. Pero no es lo más importante. Lo importante es que 5 estaban preparadas y las otras 5 no. Porque aunque las prudentes se sorprendieron, no las pilló desprevenidas. Tenían todo lo necesario. Sin embargo, las imprudentes no estaban preparadas. Y el Señor dice que así será su venida cuando venga por nosotros. Seguramente todos los que estamos aquí nos vamos a sorprender. Porque seamos sinceros, ¿quién espera que el Señor Jesucristo venga mañana mismo? ¿Quién está con la expectativa? Cada uno de nosotros estamos con nuestras vidas, con nuestros quehaceres, con nuestras cosas, y esto parece un asunto que, bueno, ocurrirá, pero no está ahí, en primer plano. Lo que ocurrió es que cuando el novio llegó, todas se despertaron de su sueño, dice el versículo 7, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Claro, las habían tenido encendidas, esperando la llegada del novio, el aceite se había consumido, pues sale a echarle aceite a las lámparas y continuar la tarea, sacar la mecha para que las llamas ardieran. Entonces las insensatas les pidieron a las prudentes que les dieran aceite. Y le dijeron, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y las 5 mujeres prudentes se negaron a darles aceite, sabedoras de que si lo hacían, no tendrían suficiente para ellas. Y por eso en el versículo 9 leemos, las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Entonces las insensatas fueron a comprar, pero mientras iban a comprar, ¿qué pasó? Apareció el novio. Y además, aunque Jesús no lo menciona, una misión inútil. ¿A dónde vas a las 12 de la noche? Porque dice que a medianoche ocurrió todo esto. ¿A dónde vas a las 12 de la noche a comprar aceite? ¿Qué comercio iba a estar abierto? Hoy sí, porque tenemos comercio 24 horas. ¿Verdad? Pero en aquellos tiempos, cuando el sol se ponía,
se acababa la jornada laboral y todo el mundo para su casa. Cuando uno lee la parábola y ve la actitud de las mujeres prudentes, uno puede pensar: caramba, qué egoístas. ¿Es que acaso, si pensamos que son cristianas, es que acaso un cristiano no debe amar a los demás? ¿Es que un cristiano no debe compartir lo que tiene con los demás? Sí, sí, es así. Pero no perdamos de vista el propósito con que fue escrita la parábola. Aquí no está hablando de compartir. Aquí el tema central es otro bien diferente. Tiene que estar preparado para la llegada del novio. Así que el propósito es la importancia de estar preparados para cuando el Señor venga por su iglesia. Todas las mujeres tenían la misma responsabilidad. Todas tenían que tener las lámparas llenas de aceite y todas deberían haber tenido aceite de reserva para cuando llegase el momento. No era responsabilidad de las 5 vírgenes prudentes proporcionar aceite a las 5 que no se habían preparado adecuadamente. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Pues muy sencillo. La parábola del Señor en lo que nos está diciendo es: sé obediente y prepárate. ¿Vale? Porque Jesús vendrá por ti y eso va a ocurrir de 2 maneras posibles, ya lo hemos leído. Ocurrirá en el rapto o ocurrirá en la resurrección, porque ambos eventos van a ir uno detrás de otro, pero vendrá. Y tu deber es estar preparado para cuando llegue el momento de partir. Las 5 mujeres insensatas pensaron que podían pedir prestado a quienes tenían aceite, pero descubrieron una cosa: que el aceite ajeno no les sirve para nada. Porque la responsabilidad de estar preparadas era de ellas y no lo hicieron. Y no podían culpar a nadie por su falta de preparación. Estas mismas cosas siguen pasando hoy día, porque la gente basa su esperanza de ir al cielo en su pertenencia a una determinada iglesia. Y piensan que porque van a ir a esa iglesia, van a ir al cielo. No es la iglesia lo que les salva, es el Señor Jesucristo. No es la fe de tus padres y la tradición de tus padres lo que te salva. Es la fe en el Señor Jesucristo. Y lamentablemente yo no puedo compartir mi salvación con ninguna otra persona. Eso es algo personal e intransferible. Y por muy piadoso que hubiesen sido mis padres, mis abuelos, mis antepasados o la gente de mi iglesia, no me pueden salvar. Lo único que puedo hacer de esta manera es convertirme en un pecador religioso y nada más. Porque en materia de salvación, cada persona está sola delante de Dios. Y uno irá al cielo o no, según lo que haya hecho con el Evangelio. Si depositas tu fe en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, Dios te salvará e irás con Él. Y es así, de simple y de sencillo. Y eso es estar preparado. Y escucha lo que dijo el Señor Jesucristo.
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que cree en Él, ¿qué dice? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, mientras las 5 vírgenes insensatas andaban por ahí buscando dónde comprar aceite a altas horas de la noche, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron con él en la boda, tras lo cual la puerta se cerró, impidiendo la entrada a nadie más. Cuando las 5 vírgenes finalmente regresaron de buscar aceite, imagino que de manera estéril, llegaron a la puerta y quisieron entrar. Clamaron al novio y le dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero les negó la entrada. Dice, mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Entonces, quienes estaban preparados pudieron entrar y quienes no quedaron excluidas. Y aquí se refuerza el hecho de que hay que estar preparados para encontrarnos con el Señor cuando Él venga por cada uno de nosotros. Y todos aquellos que conocen al Señor Jesús, 2 cosas: o serán raptados o serán resucitados. Y fíjate, los que estén vivos en este momento, porque a los que estén muertos no creo que esto les ocurra, sin duda esto te puede tomar por sorpresa. Les pilló a todas las vírgenes. Pero desde luego, si hay algo que nadie debería hacer, es que la muerte te sorprenda estando desprevenido, porque ya no habrá remedio, ¿verdad? Y si la muerte te llega y no has creído, lo único que Dios puede hacer contigo, por duro que parezca, es negarte la entrada, como le negó a las 5 vírgenes. Lo triste de esto es que hay muchas personas que piensan que están listas para encontrarse con Jesús cuando en realidad no lo están. Y Jesús dijo una declaración realmente aterradora hablando de esto: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, como las vírgenes: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaros de mí, hacedores de maldad. Y un día, hermanos, cuando el última alma que tenga que salvarse llegue hasta Jesús, la puerta se cerrará. Dice la palabra de Dios: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, quienes estén preparados irán al cielo para estar con Dios, y quienes no quedarán excluidos para siempre. Las 10 vírgenes parecían estar todas listas para la llegada del novio. Todas parecían estar preparadas, pero no lo estaban todas. Parecían solamente. Entonces ahora aquí seguramente hay gente que me está escuchando y se está haciendo esa misma pregunta: ¿estoy listo o no? Pues mira,
La respuesta solamente la sabes tú. Si tú has entregado tu vida a Dios o no. Y una cosa importante acerca de la parábola. ¿Os habéis dado cuenta de que el novio es el centro de atención en esta parábola? ¿Quién es el centro de atención en las bodas? En nuestras bodas. La novia. Aquí es el novio. Las vírgenes lo esperaban. Y cuando las prudentes llegan con él, se van con él y entran en el banquete de bodas. Y cuando las insensatas regresan, no pudieron entrar. En todas las bodas, evidentemente, que yo he estado, incluso cuando he tenido oportunidad de casar a alguien, en la única boda que he celebrado en toda mi vida, a veces alguien se anima y podemos celebrar otra, Bueno, pues el centro de atención siempre es la novia. Y el novio es un figurante, ¿no?, que está ahí quieto esperando que la novia llegue, diga sus palabras. Y sí, evidentemente él se casa, pero toda la atención es sobre la novia. Sin embargo, el cielo, ¿en quién centra su atención? En el esposo. La vida y la muerte están en las manos del esposo. El cielo y el infierno están en las manos del esposo. Y todos los que creen en él serán llevados al cielo para estar con él. Y quienes no serán condenados. Jesús es el centro de la vida. Jesús es el centro de la eternidad. Y lo que hagas con Jesús determinará lo que Jesús hará contigo cuando tu vida termine. Dice la palabra de Dios en la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y una recomendación final. No te dejes engañar. Recuerda lo que Jesús dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, que el Señor os bendiga.